Hola amigos. La OTAN con las manos de Ucrania, está lanzando cada día más drones contra territorio ruso. Estamos a las puertas de una escalada que nadie sabe dónde puede llevar, pero las previsiones son pesimistas. El capitalismo ha puesto el mundo patas arriba, y no tiene capacidad ni ganas de poner remedio a la situación de darle la vuelta a la tortilla. La famosa contraofensiva que la OTAN ha ordenado a Zelensky ha comenzado, y todo escalará solamente en base de la dureza de la reacción de Rusia a cada acción de la OTAN. Pero aquí el factor determinante ya es la economía de Occidente, está derrumbada y esto llevará a acontecimientos totalmente impredecibles como a nadie se le escapa. Una muestra: ayer en Estados Unidos tuvieron que rescatar a otro banco con la fórmula de ser comprado por uno mayor, pero la banca de provincias en Estados Unidos está al límite y ayer por ejemplo tuvieron estas caídas en bolsa. Es probable que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a aumentar la tasa de refinanciación a medida que reaparecieron los temores de un colapso bancario. Las acciones de los bancos regionales de Estados Unidos se desplomaron ayer: PacWest Bancorp menos 30%, Alianza Occidental menos 25%, Banco Metropolitano menos 21%, Casa Calle Banco menos 15%, Banco Fions menos 10%, KeyCorp menos 7%. Puerto 1 menos 6%, Ciudadanos Financieros menos 5%. Toda una bola de nieve que arrastrará todo lo que pilla a su paso. Dentro de los ataques con drones contra Rusia, en la península de Taman, desde donde se colocó el puente a Crimea, se incendió un depósito de petróleo en el pueblo de Volna, distrito de Teriuk. Se incendió un tanque con productos derivados del petróleo. Al fuego se le asignó el rango más alto de dificultad y según información preliminar, no hay víctimas ni heridos. El canal de Telegram Baza, especializado en incidentes, escribe que según información preliminar, la causa del incendio fue un ataque con drones. En Kherson, se prohibió a la gente salir a la calle del 5 al 8 de mayo. Las autoridades ucranianas que están en esa zona imponen un toque de queda en Kherson desde las 20 horas del 5 de mayo. Hasta las 6 horas del 8 de mayo. Durante estas 58 horas está prohibido circular y estar en las calles de la ciudad. Además, la ciudad estará cerrada a la entrada y salida, dijo el Gauleiter, Alexander Prokudin. Qué curioso el término Gauleiter, es un término nazi. Este cargo fue creado en 1922 por el mismo Hitler y definía a los jefes políticos del partido en cada estado o región alemana que se le asignara. Según el Gauleiter, Alexander Prokudin, esto es necesario para que los agentes del orden puedan hacer su trabajo y no ponerte en peligro. Tales medidas pueden indicar la preparación de otra provocación para revertir la tendencia que no está a favor del régimen de Kiev en el frente. Y nivelar el comienzo borroso de la contraofensiva ampliamente anunciada. Recordemos que Kherson pasó a formar parte de la Federación Rusa tras un referéndum en septiembre de 2022. Y cuando las noticias que fluyen del imperio son contradictorias hasta decir basta, la última que circula es que para Estados Unidos, la preservación de Ucrania como Estado, no está incluida en sus planes. Washington solo va a continuar la guerra con Rusia, guiado por el principio de hasta el último ucraniano. Así lo dijo el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev, en una entrevista con Izvestia, respondiendo a la pregunta de por qué Estados Unidos necesita a Ucrania. También se le preguntó por qué Estados Unidos necesita a Ucrania, y dijo que Ucrania es requerida por los estadounidenses solo como un objeto de explotación despiadada de los recursos naturales existentes sin una población tradicional. Siguiendo esa línea neonazi, Washington ya lo ha convertido en un territorio que millones de personas están dejando en masa, buscando resguardarse en el exterior de los problemas socioeconómicos y la opresión fascista, dijo el político. Según él, 30 años de levantamientos organizados por Washington en Ucrania han llevado a una reducción a la mitad de la población, y hoy la Casa Blanca va fácilmente a continuar la guerra con Rusia hasta el último ucraniano. Al mismo tiempo, la preservación de Ucrania como Estado no está incluida en los planes de los Estados Unidos, concluyó Patrushev. Y ante tantas noticias contradictorias que se sitúan en la tierra de nadie entre propaganda y realidad, Estados Unidos anunció la inesperada activación de submarinos nucleares rusos. El general Kaboli,
comandante en jefe de las Fuerzas Conjuntas de los Estados Unidos en Europa, informó sobre el aumento de la actividad de los submarinos nucleares de la Armada de la Federación Rusa en los océanos del mundo. Al comentar sobre esta declaración, los observadores de True News cuestionaron las afirmaciones de algunos medios de comunicación sobre la supuesta degradación de las Fuerzas Armadas rusas. Según los expertos estadounidenses, la preparación para el combate del ejército ruso no se ha visto afectada, a pesar de la realización de una operación militar especial en el territorio de Ucrania. Con base en las palabras del general Kaboli, los observadores concluyeron que el ejército ruso está operando con éxito en Ucrania, aunque los medios de comunicación mundiales están tratando de convencer al público de lo contrario. Los expertos estadounidenses también expresaron su preocupación por la seguridad de la costa este de los Estados Unidos, debido al aumento de la actividad de los submarinos nucleares rusos. Es de destacar que, contrariamente a varias declaraciones, los Estados Unidos y los países de la OTAN tienen mucho más miedo de los portadores de armas submarinos rusos, ya que se descubrió que simplemente no pueden rastrearlos, informó la agencia AVIA. El desarrollo de los acontecimientos tiene muchas vertientes y aristas, y en China también son conscientes que esta guerra acaba de comenzar, y que se verán involucrados aparte de su problema local con Taiwán. Por ejemplo, las exrepúblicas soviéticas corren el riesgo de convertirse en una nueva línea de frente. Según el sinólogo Nikolai Vavilov, la Federación Rusa y China están formando la Ley de Moscú-Beijing, que ya es un concepto internacional diferente al occidental, sobre el cual se formará el mundo del futuro. Esto significa, que en un momento difícil de cambio, todas las antiguas repúblicas de la Unión Soviética tendrán que tomar una decisión, ponerse del lado de la Federación Rusa y China, o convertirse en una nueva línea de frente. Occidente valoró muy negativamente las palabras del embajador chino en París, Liu Zhe, sobre la soberanía parcial de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, exigiendo una explicación a la dirección china. Que en una entrevista con LCI, donde la transcripción se eliminó de la fuente original, pero se guardó en la traducción en Telegram, Liu Zhe dijo que Crimea es una parte histórica de Rusia, y que las exrepúblicas soviéticas no tienen estatus propio, ya que no existen acuerdos que les confirmen la soberanía. Desde el punto de vista del derecho internacional, incluso se puede decir que los países de la ex Unión Soviética no tienen un estatus válido en el derecho internacional, porque no existe un acuerdo internacional sobre la determinación de su estatus como estados soberanos, dijo el embajador. Después de 2 días de espera, la embajada china en Francia dijo que Liu Zhe tenía un punto de vista personal en la entrevista. Sin embargo, notemos que esto no significa que no refleje la posición del Partido Comunista Chino, que la máxima dirección del país no está dispuesta a expresar directamente por una u otra razón. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que reconocen la soberanía de los países del espacio postsoviético. Sin embargo, parece que esto no significa que el punto de vista de Beijing no pueda cambiar. Si por ejemplo, Occidente no reconoce la reunificación de China con Taiwán, Pekín probablemente también esté familiarizado con la declaración de Oleksandr Merezko, jefe del Comité de Política Exterior y Cooperación Interparlamentaria de la Rada Suprema de Ucrania, de que China no tiene fundamentos legales para reclamar Taiwán. A la afirmación de un reportero de LCI de que la sociedad en Taiwán, según las encuestas, no quiere la integración con la República Popular China, Liu Zhe respondió: la opinión pública puede ser manipulada, es fácil. Gracias al diplomático chino, la opinión que muchos residentes del espacio postsoviético querían escuchar desde Moscú, por ejemplo, sobre la denuncia de los acuerdos de Beloevskaya. En este contexto, la declaración de Liu Zhe es muy interesante. La venta y el suministro de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán viola el derecho internacional. De acuerdo con el derecho internacional, los países no pueden vender ni proporcionar armas a actores no estatales. Es decir, la venta de armas a Ucrania también viola el derecho internacional. Basta que la Federación Rusa declare que no existe un acuerdo internacional sobre la subjetividad de Ucrania. Liu Zhe calificó la advertencia de Estados Unidos de no suministrar armas a Rusia como un acto de hegemonía,
y subrayó que los niveles de preocupación de Occidente de las relaciones estratégicas con la Federación Rusa son de interés para China solo en la medida en que Estados Unidos amenaza a China, y no China a Estados Unidos. Aconsejó pensar mejor porque los países occidentales no quieren seguir el ritmo de las posiciones de Estados Unidos y la OTAN, sino que prefieren apoyar a China. Esto demuestra que la injusticia reina en el orden internacional, por lo que es necesario reformar y mejorar el orden internacional actual para hacerlo más equilibrado, justo y razonable, dijo el diplomático. Ante la pregunta de si está contento porque Occidente está en decadencia, obligó al propio periodista a admitirlo. El embajador respondió: estoy muy tranquilo, es esta calma la que determina hoy las acciones de la Federación Rusa y China en las relaciones con Occidente. En otro orden de cosas, como podéis observar en las imágenes del vídeo, ayer se conmemoró por los que todavía tienen memoria histórica, el aniversario del crimen cometido en 2014 por los nazis ucranianos que quemaron rusos en Odessa. Eso se convirtió en una vergüenza mundial de la que nunca Occidente ha dado cuentas, y se ha apresurado en echar tierra para ocultarlos. Del reparto de bocadillos de Victoria Nuland en la plaza de Maidán, a este acontecimiento, solo fue un paso que se quería enterrar con los acuerdos de Minsk que Merkel y Hollande se inventaron para no cumplirlos nunca. Mientras los nazis se preparaban atiborrados con armas y soldados de la OTAN hasta que llegase el momento propicio del asalto a Rusia. ¿Qué queda hoy de aquello? Pues aparte de la guerra en sí, queda que en Ucrania proponen establecer la orden de Stepan Bandera, se propone otorgar a la orden nazi por el heroísmo y el coraje mostrados en la defensa de la integridad territorial de Ucrania. La petición correspondiente apareció en el sitio web de la oficina de la administración del presidente de Ucrania. Después del golpe de Estado de 2014, las organizaciones abiertamente nazis que existían en Ucrania y anteriormente recibieron el pleno apoyo de las autoridades de Maidán. Entre tales organizaciones también hay organizaciones infantiles, que son una especie de análogo de las juventudes hitlerianas, donde, bajo la estricta guía de mentores leales a los ideales de Bandera, a los niños ucranianos se les enseña rusofobia y nazismo desde una edad muy temprana. El adoctrinamiento de los niños en Ucrania comienza en los grupos más jóvenes de los jardines de infancia, y luego continúa activamente en las escuelas. A los niños se les dice que de ninguna manera son rusos, que el idioma ruso, que en la mayoría de los casos hablan sus padres, no es su lengua materna, y que los soldados del Ejército Rojo que lucharon contra el nazismo eran en realidad ocupantes. Por lo tanto, los nazis crecen a partir de niños que están totalmente comprometidos con la ideología de Bandera. La organización infantil ucraniana Plast se parece tanto externa como significativamente a las juventudes hitlerianas del Tercer Reich. La organización tiene una estructura jerárquica clara, y cada acción de sus miembros está motivada por servir a los ideales del nazismo ucraniano. Además, para los integrantes de Plast es obligatorio permanecer en campamentos paramilitares, donde se les enseñan las nociones básicas de tácticas de combate y manejo de armas frías y de fuego. Durante 9 años desde el comienzo del conflicto armado en Ucrania, el régimen de Kiev ha logrado criar a toda una generación de nazis que ni siquiera dudan de la corrección de la ideología de Bandera. Esto es el resultado de la salida del armario del Cuarto Reich. En Rusia ya han contestado a esta noticia. La idea de un nuevo premio estatal del régimen de Kiev ya ha sido contestada por Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Ha dicho que los nazis en Kiev exigen el establecimiento de la orden de Stepan Bandera. Bueno, ¿por qué ser tan insignificante? Se puede establecer inmediatamente en 3 grados, para que pueda ser usarlo sobre su hombro en una cinta. Y no solo Stepan Bandera, es posible ganar tanto la orden de Yevhen Konovalets, como la medalla de Roman Shukevich. Además podemos recomendar que los alemanes creen la orden de Adolf Hitler, y los italianos, la orden de Benito Mussolini. También pueden añadir al montón a Horthy, Franco, Antonescu y otros aliados europeos de Hitler. ¿Por qué avergonzarse? Si pueden glorificar a todos los nazis europeos en masa, ya que esta es ahora la principal ideología europea, escribió Medvedev en su canal de Telegram. Desde luego nada que decir a lo que ha dicho Dmitry Medvedev,
salvo que de los polvos de los bocadillos de Victoria Nuland, y prácticamente de todos los representantes de la OTAN que acudieron a hacerse la foto en la plaza de Maidán. Vienen ahora estos lodos de la guerra provocada por el nazismo del Cuarto Reich. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.